La pregunta es, ¿está facultado para abrir una investigación cuando su competencia ya caducó? Esto que supuestamente hay sectores políticos que quieren ver caer al presidente de la República. No es mi caso. Para algunas personas es escandaloso que se hable de golpes y de golpes blandos. Pues, María Camila, si es solamente por el tema del fuera Petro, hay que recordar que también decían fuera Duque, decían fuera Santos. Dicen los estudiosos de la democracia colombiana que la democracia colombiana es una especie de gorila con un saco de leva. Tenemos que aprender a vivir en un país con diferencias. Lamentablemente ese no parece ser el ejemplo que da el presidente de la República. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Como siempre, muy atentos a las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Gracias por suscribirse. La gente que no se ha suscrito, acá abajito, les pido que por favor se suscriban. Si usted tiene una amiga, familiar, conocida o conocido que tal vez le guste informarse a través de estos medios digitales independientes, pues puede hacerlo acá. Lo pueden seguir recomendando. Oigan, vamos a seguir hablando de lo que ha venido insistiendo el presidente de la República en las más recientes horas y días, después de firmar una directiva sobre los derechos de los funcionarios públicos en el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa, pues el presidente volvió a referirse al supuesto golpe que asegura él se está preparando para destituirlo. Él ha asegurado que es un golpe a la colombiana, un golpe de Estado a la colombiana. Equiparó la investigación que adelanta el CNE sobre posible violación de topes electorales de su campaña con la destitución a manos del exprocurador Alejandro Ordóñez cuando fue alcalde de Bogotá. Para hablar de eso, nos vamos al Congreso de la República, vamos a hacer un debate. Tenemos a dos representantes. Primero saludo al representante Andrés Forero del Centro Democrático. Muchas gracias por estar acá. María Camila, un saludo para ti, un saludo para el representante de Becerra y para todas las personas que nos están viendo. Representante Becerra, Gabriel Becerra del Pacto Histórico, gracias por estar acá. Un saludo, María Camila. Un saludo a mi colega Andrés Forero y a la audiencia de tu programa. Bueno, representante Becerra, usted es del Pacto Histórico, es del partido de gobierno y quisiera preguntarle sobre estas nuevas declaraciones del presidente con respecto a el golpe de Estado. ¿Es un golpe de Estado a la colombiana, como dice el presidente? Pues yo creo que hay que verlo a la luz, por un lado, de los aspectos jurídicos y por otro lado, de la experiencia política, histórica también, ¿no? Internacional y nacional. Desde el punto de vista jurídico, lo que ha planteado el presidente de la República con base en la normatividad existente son argumentos que yo creo ayudan a justificar la preocupación legítima que no solamente tiene el presidente, un presidente que de por sí ha respetado todos los fallos de la justicia, sino que en esta ocasión llama la atención de que conforme a la normatividad, por lo menos en 2, 3 aspectos hayan preocupaciones. La primera preocupación tiene que ver con que según la normatividad que regula las campañas presidenciales, que es la Ley 996 de 2005, en el artículo 21, en su parágrafo, se dice: la denuncia por violación de los topes de campaña deberá ser presentada dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la elección presidencial. Y si usted va a mirar en qué momento se colocaron las quejas ante el Consejo Nacional Electoral, a todas luces el Consejo Nacional Electoral ya perdió competencia. Le voy a dar las fechas, María Camila. En el caso de la primera vuelta, solo se podía recibir denuncias hasta el 14 de julio, lo que ya evidentemente hace que se superen los 30 días si miramos la fecha que aparece en la providencia del Consejo de Estado, que es del 2 de febrero del 2013. En el caso de la segunda vuelta, el plazo vencía el 3 de agosto de 2022. Entonces, el Consejo Nacional Electoral, la pregunta es, ¿está facultado para abrir una investigación cuando su competencia ya caducó? Si lo quiere hacer, ¿con qué tipo de intereses es que lo quiere hacer? Esa es la primera inquietud. La otra inquietud que quiero dejar planteada en el inicio es la validez del pronunciamiento de la Sala Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Ella tiene una función de consulta, tiene una función para dirimir competencias entre órganos de carácter administrativo, pero lo que dice la Corte Constitucional a propósito de las funciones de la Comisión de Acusación de la Cámara y del mismo Senado de la República, que tendría que tomar en un hipotético caso una decisión,
es que esas actuaciones tienen la categoría de función judicial, solo para los efectos de acusar, no acusar y declarar si hay o no lugar a seguimiento de la causa contra los funcionarios que gozan de fuero constitucional. O sea, hay un debate que es legítimo, que está respaldado no solamente por la opinión del presidente de la República, sino por juristas, de que la sala de consulta y servicio civil no tenía la competencia para pronunciarse al respecto. Entonces, si a eso le sumamos esos cuestionamientos del orden jurídico, las características del proceso político, y es que, por ejemplo, un magistrado que nada más y nada menos renunció a su condición de representante a la Cámara para que no fuera investigado por la Corte Suprema de Justicia porque está acusado porque hay una red de promoción de testigos falsos, proceso en el cual está también el expresidente Uribe. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Que es un enemigo declarado, acérrimo del presidente Petro, es el que lidera este proceso en el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que hay razones jurídicas y hay razones políticas para decir que hay sectores, yo no quiero generalizar, hay sectores del poder, del establecimiento de este país político, económico, que les interesaría, como lo dijo la doctora Cabal en un evento en Antioquia, impedir incluso que el presidente de la República termine su mandato. Y eso es muy grave porque se estaría violando la voluntad popular. Entonces yo creo que no hay que jugar con candela, hay que ser responsable, hay que pedirle a esos sectores de oposición que si quieren hacer oposición no instrumentalicen estas instancias y que esperen las elecciones del 2026 y que allí podemos definir la confrontación política, pero que respeten el fuero del presidente de la República. Representante Forero, ¿qué opinión le merece esto que está diciendo el presidente y también lo que está diciendo el representante? Porque él asegura o ellos aseguran que el tiempo no coincide y que no hay que sino leer el tema en internet, ¿cierto? Porque la campaña tiene una fecha de inicio y una fecha de final. Y pues que los hechos son de antes y no de lo que pasó después. ¿Qué opina sobre esto? Bueno, varias cosas. No es tanto eso, María Camila, es para precisar bien. Es que la competencia caduca a los 30 días para abrir la investigación. Okay. Y las quejas se han presentado después de los 30 días. Pero no es solamente eso, quizás eso es lo que usted está diciendo, doctor Becerra, pero básicamente el presidente de la República sí estaba planteando lo que estaba diciendo María Camila, y de hecho hoy yo vi un trino, por ejemplo, del periodista Jorge Espinosa, donde le recordaba las fechas al presidente de la República. Mira, María Camila, pues yo no voy a caer pues en eso que estaba planteando el representante Becerra, planteando esto, que supuestamente hay sectores políticos que quieren ver caer al presidente de la República. No es mi caso, yo hago parte del Centro Democrático y lo sabe bien el doctor Becerra, lo que he tratado de hacer ha sido un ejercicio democrático de oposición riguroso, denunciando situaciones concretas de este gobierno. Nosotros lo que hemos dicho es que el presidente de la República debe terminar su mandato, que termina el 7 de julio del año 2026, y no puede quedarse un día menos, pero tampoco puede quedarse un día más. Y quien ha estado planteando posiblemente vulneraciones o ataques permanentes a nuestro ordenamiento constitucional y a nuestro ordenamiento legal ha sido precisamente el presidente de la República. Hemos visto cómo ha socavado de manera sistemática la legitimidad del Poder Legislativo, la legitimidad del Poder Judicial, y que, pues, básicamente, si lo empiezan a investigar a él, si empiezan a salir dudas, que además hay que decir que, por ejemplo, personas que no han sido propiamente críticos del presidente de la República en el pasado y que han mostrado cierta afinidad, hoy han hecho denuncias respecto al tema de la campaña. Veíamos una columna hace unas semanas de Daniel Coronel. Entonces, un poco se puede plantear lo que dice el doctor Becerra, se podría efectivamente revisar si los tiempos que él está planteando para haber puesto en conocimiento del Consejo Nacional Electoral posibles violaciones de los topes de campaña efectivamente se presentaron de manera extemporánea, pero eso es muy distinto a lo que ha planteado el presidente de la República, porque aquí nadie ha dicho que vayan a judicializar
al presidente de la República en el Consejo Nacional Electoral. Lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, como ha hecho con otras campañas de otros políticos, y no solamente congresistas o alcaldes o gobernadores, sino incluso presidentes, es investigar qué sucedió en las correspondientes campañas. Mira, hay que recordar, por ejemplo, que la campaña del presidente Santos tuvo en las investigaciones que finalmente terminaron en el encarcelamiento de su gerente de campaña. Aquí, lo que eventualmente podría pasar en el Consejo Nacional Electoral, en ningún caso es que esa instancia vaya a destituir al presidente de la República. Lo que va a evidenciar es si hubo o no violaciones de los topes electorales, como, vuelvo a insistir, están señalando incluso personas que tenían cierta cercanía con el presidente, como el señor Daniel Coronel. Entonces, la verdad es que a uno sí le preocupa mucho que cada vez que hay una investigación, cada vez que hay una denuncia a propósito del presidente o su círculo más cercano, su hijo, su mano derecha, etcétera, etcétera, salga él a decir que supuestamente hay un golpe de Estado en curso. Eso no es verdad. Los golpes de Estado que está viendo el presidente de la República son golpes imaginarios. En ningún caso hemos visto. Veíamos, por ejemplo, cómo él reaccionó frente a las movilizaciones ciudadanas el año 2021, donde ahí pues había algunos sectores que sí estaban pensando en tomar al presidente Duque con mucha violencia. El presidente en ese momento nunca dijo que, el presidente nunca denunció que estuvieran tratando de darle un golpe de Estado, y aquí por la movilización o por el paro de los camioneros salió el presidente Petro a decir que entonces ahí sí había un paro, un intento de golpe de Estado en su contra. Entonces, la verdad es que vemos un doble rasero permanente. Vemos que el presidente no ha sido capaz de evidenciar claramente que hay una intención de darle un golpe de Estado, y lo que vemos es que trata de utilizar esa narrativa es para desviar la atención de lo que está pasando en el país. Una cosa que además pues, está previsto en nuestro ordenamiento constitucional y legal. Hay una comisión en la Cámara de Representantes que eventualmente podría desaforar al presidente de la República, pero no a este, sino a cualquiera. No, él no lo podría desaforar, sino que puede iniciar un proceso de desafuero del presidente de la República. Eso también hay que decirlo, está previsto en nuestro marco constitucional, pero yo, por ejemplo, creo que eso no tiene posibilidades de avanzar. El presidente tiene mayorías en esa comisión de acusaciones, así que, por ejemplo, yo lo que veo es que él está consciente de que no se hicieron bien las cosas en su campaña, de que el señor Roa no ha sido capaz de dar explicaciones precisas y claras de lo que sucedió con muchos de los aportes que se hicieron, con la violación de los topes, etcétera, etcétera. Entonces él lo que está tratando de hacer es desvirtuar eso, diciendo que supuestamente hay un golpe de Estado. Lo lamentable es que el señor Roa, que no solamente está siendo cuestionado por esto, pues se mantenga en Ecopetrol y siga afectando a esa entidad. Y lo último, y con esto cierro, María Camila, y es que el presidente, que ve golpes imaginarios, inexistentes en todas partes, donde realmente sí hay un golpe de Estado, donde realmente sí hay un golpe a la democracia, que es en Venezuela, él termina quedándose callado y guardando un silencio cómplice. Mire, representante Forero, si bien usted ha dicho que usted hace parte del Centro Democrático, sin embargo, pues no representa a todo el Centro Democrático ni a las personas de verdad que lo quieren al presidente por fuera, pues no en este momento usted ha dicho, es un golpe de Estado imaginario, son golpes de Estado imaginarios. Sin embargo, le pregunto acá, ¿usted de verdad no cree que mucha gente, no solamente de su partido, basta solamente como con ir a redes sociales y demás, fuera Petro, en el estadio, en los escenarios, etcétera, etcétera? El fuera Petro no es como un... algo que tal vez quieren realmente ciertos sectores del país, que el presidente salga de su mandato antes de cumplirlo? Pues, María Camila, si es solamente por el tema del fuera Petro, hay que recordar que también decían fuera Duque, decían fuera Santos. Recuerdo que incluso ponían una canción que era Chao, Chao Duque o alguna cosa, o Duque, Chao, y que el presidente, bueno, no sé si el presidente, para no ser impreciso, pero varios miembros del pacto histórico la difundían. Realmente esa es una expresión de inconformidad con un gobierno determinado, pero yo no veo que una persona que necesariamente está diciendo fuera Petro esté pensando en la posibilidad de que se adelante un golpe de Estado. Yo lo que siento, y pues yo personalmente no lo utilizo, no hablo de fuera Petro, como pues en cambio sí hacían algunos hoy congresistas, no digo que el doctor Becerra, pero sí algunos congresistas de la hoy
bancada de gobierno y entonces oposición, sí decían chao Duque y sí planteaban la posibilidad real de que el presidente Duque saliera en medio de lo que se denominó después estallido social. Entonces, en este caso, así como yo pensaba que en muchos casos ese chao Duque o fuera Duque, pues realmente era una manifestación de la inconformidad que tenían algunas personas, algunos sectores con ese gobierno, lo mismo sucede ahora. Entonces, me parece que es un poco excesivo de parte del presidente de la República estar planteando que supuestamente hay un golpe de Estado en curso donde no ha mostrado ninguna prueba, solamente son especulaciones. Y hay que decir que él constantemente está hablando de ese golpe de Estado y está haciendo incluso llamamientos a una lucha popular. Obviamente eso a nosotros nos parece preocupante y siento que cuando todo es golpe de Estado, nada es golpe de Estado. Ok, representante Becerra, en casi todas las campañas se violan los topes de los límites de dineros que pueden entrar, ¿verdad? ¿Por qué, digamos, en esta campaña ha sido tan complicado el tema de la investigación y por qué el presidente ha estado como tan, no sé si la palabra sea necio, pero sí se ha rehusado tanto a aceptar lo que se ha dicho con respecto al tema de los topes de su campaña? Pues María Camila, primero quisiera decir algo a propósito de lo planteado por el doctor Forero. Yo saludo que el doctor Forero sea un representante de una oposición y de una derecha institucional. Y creo que es muy importante para el país que cada vez más esas diferencias entre el centro democrático, entre los sectores de derecha y de oposición, se dejen claras. Porque creo que en un país de una democracia liberal, donde puede haber alternancia, sobre todo hay que ayudar a que los sectores que pueden caer en tentaciones de interrumpir de manera inconstitucional, ilegal, el mandato popular, no lo hagan. En segundo lugar, para algunas personas es escandaloso que se hable de golpes y de golpes blandos, que es la categoría académica incluso que hoy asume la manera como se interrumpen las voluntades ciudadanas, las voluntades populares en muchos países del mundo, no solamente en Colombia. Es que cuando el presidente advierte de que se puede ir configurando y que está en curso un golpe que es separarlo, digamos, de sus funciones, no está hablando por paranoia, está hablando de que en América Latina se han utilizado sectores de la justicia. Ahí está el caso de Brasil, por ejemplo, donde hubo sectores de la justicia, hubo un juez que después terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro, que configuró todo un caso para impedir que el expresidente Lula fuera candidato, que también contribuyó a que la expresidenta Dilma Rousseff, que fue elegida por el pueblo brasilero, tuviera que salir de la presidencia. Y así hay casos también similares, como por ejemplo el del Perú, donde una señora que no llega al 3% de popularidad, que no fue elegida por el pueblo peruano, hoy es la presidenta de la República y hay de facto un golpe de Estado jurídico contra un presidente con el cual uno puede estar o no de acuerdo, pero fue el elegido por el pueblo peruano. Entonces no se trata de paranoia, se trata de que aquí tenemos, doctor Forero, una procuradora, teníamos un fiscal que no tenía ningún empacho en ir a escenarios internacionales y decir que el presidente de la República era un narcotraficante que estaba promoviendo leyes para favorecer terroristas. Y el presidente hizo con independencia un proceso donde se ha elegido una fiscal con otro carácter. Uno puede o no estar de acuerdo también con la fiscal. Lo mismo se hizo en el Ministerio Público con el caso de la defensora del pueblo. Entonces no tenemos un presidente que está tratando de amarrar esos representantes institucionales a sus intereses. Lo que estamos reclamando es independencia y lo que estamos advirtiendo es que nosotros no nos vamos a dejar hacer lo de Perú, ni nos vamos a dejar hacer lo de Brasil, ni nos vamos a dejar hacer lo de Paraguay. No digo nosotros, el pacto histórico, el presidente, estamos diciendo la voluntad popular. Por eso, a pesar de que Pero no cree que nuestra democracia, perdóneme que lo interrumpa, es suficientemente fuerte para que llegue a pasar eso, o sea, pero, María Camila, para que se lo permitan a siquiera algún sector. Dicen los estudiosos de la democracia colombiana que la democracia colombiana es una especie de gorila con un saco de leva. ¿Por qué? Porque nuestra democracia fue una democracia que asesinó candidatos presidenciales
Revisa la democracia de América Latina, en qué democracia de América Latina fueron asesinados en pocos años 3 candidatos presidenciales, fueron asesinados más de 15 congresistas, fue exterminado un partido político. Esa es la democracia colombiana. Nosotros acá podemos hablar de la separación de poderes, de la libertad de prensa, etcétera, pero yo creo que objetivamente esta es una democracia que formalmente tiene unos procedimientos, pero que ha sido genocida, que ha llevado a este país a unos niveles de violencia que ni siquiera los que critican el escenario de Venezuela, en Venezuela se presentan. Entonces, lo que nosotros queremos es advertir. Y yo no creo que el presidente de la República esté por alimentar eso. Lo que sucede, María Camila, y con esto termino, es que Colombia está viviendo un momento excepcional. O sea, por primera vez, una persona que no proviene de las tradiciones políticas de los partidos que han gobernado durante 200 años llegó a la presidencia de la República. Mire, yo he visto, no es el caso del doctor Forero, yo he visto colegas en el Congreso de la República, yo he visto sectores de la élite de este país que les incomoda la presencia de una mujer negra, la presencia de una mujer proveniente de abajo en la vicepresidencia de la República. Ellos estaban acostumbrados a que sus hijos y sus nietos iban seguro a ser cónsulos, embajadores, tenían sus puestos en el Departamento Nacional de Planeación. Eso sigue pasando lamentablemente en muchos lugares del país. Iban a ser viceministros y eso ya no existe. Eso tiene que acabarse con el gobierno que sea. Este país está cambiando. Entonces, lógicamente, aquí hay gente muy molesta. Aquí hay gente que tiene mucha rabia, aquí hay gente que a pesar de que, por ejemplo, se dijo al inicio de la campaña que la inflación se iba a disparar y la inflación está en el 0%, no reconoce que este gobierno está haciendo cosas, que dijeron que el dólar iba a llegar yo no sé a cuánto, a 7.000, a 8.000, no reconocen que acá ha habido un manejo macroeconómico responsable. Entonces, a ver, representante Forero. Lo que uno pide es que haya responsabilidad también y que nos acostumbremos a vivir en un país con diferencias donde en este momento estamos gobernando otros sectores que no piensan como los que gobernaron durante décadas y durante 200 años. Pues mira, María Camila, yo me voy a pegar de lo último que dijo el doctor Becerra y es que tenemos que aprender a vivir en un país con diferencias. Lamentablemente ese no parece ser el ejemplo que da el presidente de la República, donde de manera constante él está estigmatizando y descalificando a quienes piensan distinto como nazis, como fascistas, como ultraderechistas de sierra eléctrica. Estas son palabras del presidente de la República. Yo creo, doctor Becerra, que no es esa la manera en que se debe construir una democracia. Usted sabe bien que yo soy duro con las ideas, pero trato de ser respetuoso con las personas y trato de evitar descalificaciones. Yo, por ejemplo, trato de no descalificar al presidente de la República a propósito de lo que fue su pasado en determinados grupos armados al margen de la ley. Entonces, usted nos dice que efectivamente hemos tenido un país con mucha violencia. Yo no diría que nuestra democracia ha sido genocida, como usted lo planteaba. Efectivamente se han presentado situaciones que nosotros quisiéramos que no se hubieran presentado y que como país hemos tratado de ir saliendo de eso. Sí, son cosas a las que tenemos obviamente que seguir mirando hacia el pasado y seguir sacando las enseñanzas y tratar de evitar que eso vuelva a suceder. Pero yo creo que hacen mal quienes están tratando de descalificar nuestra democracia. Yo recuerdo, por ejemplo, que el presidente de la República y varios de los candidatos con los que él compitió en las primarias básicamente decían que la democracia en Colombia no existía. Yo no voy a decir que es una democracia perfecta, pero es una democracia que implicó que un presidente como Iván Duque, con unas ideas totalmente contrarias al presidente Gustavo Petro, le diera el poder el 7 de agosto del pasado año 2022. Eso que no está sucediendo, por ejemplo, en Venezuela, donde vemos que lamentablemente el presidente y muchos integrantes del pacto histórico mantienen un silencio cómplice con lo que sí puede considerarse una dictadura de manera concreta. Entonces, claro, nosotros tenemos muchas cosas por mejorar en este país, tenemos una historia muy compleja donde lamentablemente pues nos hemos matado entre nosotros, los colombianos, pero pues eso no da pie para que estemos diciendo que aquí no existe ninguna clase de institución democrática. Yo considero que obviamente aquí tenemos una serie de instituciones que son menos fuertes a veces, creo yo, de lo que se cree, porque pues hemos visto lo que ha hecho el presidente con muchos temas, pero al mismo tiempo creo que vamos a ser capaces de resistir este gobierno. Y además una cosa, doctor Becerra, yo creo que todos los colombianos quisiéramos que el presidente le estuviera yendo bien, pero lamentablemente no es así. Y es que hay incapacidad administrativa. Hemos visto además casos de corrupción. Usted decía que supuestamente habían quedado en el pasado los casos de amiguismo y de nombramientos políticos en las embajadas. Mire lo que está pasando en este momento en la embajada de la FAO, donde prácticamente
están pagando el silencio político del señor Armando Benedetti con eso, a pesar de escándalos que tiene él, ya no solamente de las denuncias que supuestamente hizo a propósito de la campaña, hablando de 15.000 millones de pesos en la campaña de la costa, sino lo que está sucediendo ahora con su ex esposa y un posible caso de agresión a una mujer. Ese es uno de los embajadores que tenemos nosotros en este momento en Colombia y no se entiende cómo el presidente de la República, que se hizo elegir con un discurso que supuestamente defendía a las mujeres, finalmente está con una persona acusada de ese tipo de cosas como embajador. Y así podríamos seguir con muchas otras cosas. Entonces usted nos decía, no, es que llegó un presidente distinto a los 200 años que se han gobernado. Usted sabe bien que ha gobernado con esos mismos partidos que tanto criticó en el pasado. Han sido el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, los que le han dado los votos suficientes para aprobar muchas de las iniciativas que él en este momento ha podido aprobar en el Congreso de Colombia. Entonces, yo creo que lo que uno le pide en este momento al presidente, doctor Becerra, y a ustedes, es que gobiernen, que no sigan en campaña. Realmente la campaña ya terminó hace 2 años. Ya estamos a más de la mitad del mandato del presidente de la República y vemos que son muy pocos a veces los resultados que pueden mostrar. Usted nos hablaba del tema de la inflación. Sí, efectivamente la inflación ha bajado en buena hora, pero sigue siendo más alta que el nivel promedio de la región. Usted nos hablaba del tema del dólar. Sí, hubo un momento en que se disparó y cuando los mercados evidenciaron que pues, quizá el presidente no iba a tener tanta fuerza para aprobar las reformas que se consideran más inconvenientes, el dólar bajó, pero ahora cuando está siendo irresponsable otra vez en términos presupuestales, usted ve que otra vez está subiendo el dólar. Entonces, pues la verdad es que cuando uno revisa además el comportamiento de la economía en estos años ha sido bastante, hay que decir que no todo es atribuible al gobierno, obviamente uno tiene que reconocer que hay factores externos, pero la verdad es que el rendimiento de la economía no ha sido el mejor, estamos por debajo de la región. Esto pues son cifras, por ejemplo, que me tuvo que compartir a la fuerza del Ministerio de Hacienda, que mostraba solamente las perspectivas para el año 2025, pero no las perspectivas del año 24 y lo que sucedió el año 23. Entonces, la verdad, doctor Becerra, yo estoy de acuerdo con usted en que tenemos que buscar entre todos los sectores políticos que haya unas reglas claras de participación democrática. El presidente ganó, yo lo he reconocido desde el principio, y cuando él ganó, eso significa que él tiene la posibilidad de tener iniciativa legislativa, pero eso no significa que tenga un cheque en blanco para refundar el país. Él ganó por un margen muy estrecho, mucho más estrecho de lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde realmente hubo una paliza electoral contra el dictador, pero aquí él ganó y se tiene que respetar eso, pero él también tiene que respetar nuestras instituciones y las decisiones soberanas y legítimas del Congreso de Colombia. Hay una cosa a propósito de lo de Perú que decía el doctor Becerra, y es que en el caso de Perú, doctor Becerra, acuérdese que hubo un rompimiento del marco institucional peruano por parte del señor Castillo, que la señora que está hoy, que no es una persona ideológicamente afín a mí, es la que fue elegida como vicepresidente de él. Imagínense que hasta la vicepresidente estaba en contra de lo que estaba haciendo el señor Castillo. Entonces, yo lo que le digo, aquí no hay intentos de golpe de Estado, yo no he oído nada de eso en mi partido, nosotros lo que queremos es que el presidente gobierne, que ojalá haga el menos daño posible de aquí a lo que queda del año 26 y que ojalá le podamos ganar las elecciones al partido del presidente en esa ocasión. Pues mire, ojalá que en estos 2 años que quedan realmente pues no haya esos intentos de golpe de Estado, o mejor, que no ni siquiera se piense que haya ese golpe contra la democracia, porque en verdad pues no sería terrible para todos los ciudadanos y para todos los colombianos y demás. Representante Becerra, ¿tiene algún comentario final? Yo creo, para hablar de los temas en los cuales nos podemos poner de acuerdo, que esta situación está colocando en evidencia un problema estructural del régimen político colombiano que tiene que ver con su organización electoral y que tiene que ver con las reglas del juego de la política. Creo que antes, ahora y después se van a seguir presentando estos problemas si no hacemos una reforma político-electoral seria, que está planteada, entre otras cosas, en el punto 2 de los acuerdos finales de paz, cuando se habla de apertura democrática para la paz, y donde el tema de la financiación es un tema muy importante. Hay que regular el tema de la financiación de particulares en las campañas electorales. Realmente no existen mecanismos suficientes para garantizar la transparencia. Aquí existe un ente como el Consejo Nacional Electoral, que tiene dentro de sus miembros nada más y nada menos como al personaje que es muy cuestionado no solamente por nosotros, sino por amplios sectores de la opinión pública, que es el doctor Prada,
que está sub judice ante la Corte Suprema de Justicia y que es un órgano eminentemente político. Y necesitamos una autoridad, un árbitro, un tribunal electoral, realmente un poder electoral transparente que nos permita tener reglas de juego ciertas, con garantías para todos y todas. Yo creo que en eso nos podemos poner de acuerdo entre muchos, incluyendo el doctor Forero, y deberíamos sacar adelante esa reforma. Por lo demás, yo creo que lamentablemente lo que ha pasado, lo que está pasando, es que la campaña electoral es lo que más está primando en muchos de los opositores que hay. O sea, el objetivo acá es desgastar la figura del presidente, como no se ha podido impedir que el gobierno dé resultados en algunos campos, en otros campos no ha dado resultados. A mí en particular no me gusta que este sea un gobierno de coalición con sectores tradicionales, pero bueno, la democracia también tiene que ver con reconocer que nosotros estamos gobernando para todo el país, que tenemos que hacer coaliciones con otros sectores que no representan propiamente nuestro proyecto, pero con los cuales nos ponemos de acuerdo, y eso no está mal, eso siempre va a existir porque nunca vamos a tener un sector político que gane la totalidad de las representaciones en el Congreso y tenga el gobierno totalmente para él. Eso no existe en una democracia contemporánea. Entonces yo creo que lo que deseamos es que ojalá podamos concentrarnos en respetar el fuero presidencial, en permitir que este gobierno haga su labor, en avanzar en lo que tenemos acuerdo, y en lo que no tenemos acuerdo, pues discutirlo y resolverlo. Ya será, también estoy de acuerdo, en las elecciones del 2026. Queda mucho por hacer y ojalá pues se pueda hacer. Reglas claras de participación democrática, un tribunal electoral transparente es lo que pide el representante Becerra desde el pacto histórico, y además yo creo que esto también puede ser una conclusión, que esto sea otra vez otro ejemplo, ¿no?, de otra campaña presidencial en la que pues está muy mal regulado todo el tema de los topes electorales y demás. O sea, también tiene que cambiar esto, porque es que en cada campaña pasa lo mismo. Y no hay una entidad tampoco que diga, es que no se sabe por dónde está entrando la plata, que por un lado, que por el otro. Esto es muy difícil. Entonces, es que esto también sea un ejemplo para las siguientes presidencias en nuestro país, ya sea de derecha, ya sea de izquierda, ya sea de centro, lo que sea. Mil gracias a ambos representantes por haber estado con nosotros. Gracias, María Camila. Gracias, Camila. Un saludo para ti, para Gabriel y para todas las personas. Igualmente, Andrés. Háganos saber sus comentarios también acá abajo, qué opinan sobre esto que ha dicho el presidente, sobre sus declaraciones y este debate que acabamos de tener. Acá abajito, no se les olvide también suscribirse. Nos vemos más adelante. Chao.